Augusto Comte y su contribución a la evolución de las ciencias sociales. Biografía. Augusto Comte, de 1798 a 1857, fue un filósofo francés, considerado el fundador del positivismo, una corriente filosófica que propone una nueva organización social. Fue el primero en usar el término sociología. Isidore Auguste Marie Francois-Xavier Comte, conocido como Augusto Comte, nació en Montpellier, Francia, el 19 de enero de 1798, donde realizó sus primeros estudios. Augusto Comte se convirtió en discípulo de Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, uno de los teóricos franceses del socialismo utópico, que guió a Comte hacia el estudio de las ciencias sociales y le transmitió dos ideas básicas que guiaron su pensamiento. Número 1. Que los fenómenos sociales, como los de la naturaleza, también obedecen las leyes. Número 2. Que todo conocimiento científico y filosófico debe tener por objeto el mejoramiento moral y político del hombre. Durante 12 años se dedicó a la publicación del recurso de filosofía positiva. Augusto Comte falleció en París el 5 de septiembre de 1857. La clasificación de las ciencias sociales. Comte propone un único método para todas las ciencias, que según él, solo se diferencian por su grado de complejidad, y en base a esto establece una jerarquía en las mismas. Esta jerarquía de las ciencias fundamentales indica también, para Comte, el orden histórico necesario en el que han aparecido, puesto que la inteligencia humana solo puede pasar al objeto más complejo partiendo del más simple. La jerarquía matemática. Comte piensa, sobre todo, en los grandes matemáticos de la Grecia clásica, Euclides, Pitágoras, etc. Es la ciencia más simple de todas, ya que su centro de atención es el nivel más simple de la realidad, la cantidad. Astronomía, además de la cantidad, estudia las fuerzas entre los cuerpos. Física, es más compleja que las anteriores, al incluir sus estudios cualidades como la luz, química y la biología. Su grado de complejidad aumenta al tratarse de ciencias que se ocupen de organizar y ordenar la materia. La sociología, la última de las ciencias del elenco, es falible e incierta, pues se encuentra todavía en el estadio metafísico. Hasta entonces se pensaba que los hechos sociales dependían de voluntades arbitrarias, y por eso se habían estudiado con un método que llevaba discusiones interminables. Pero, según Comte, ha llegado el momento en el que también esos hechos pueden ser tratados con los métodos de las ciencias positivas. El conocimiento de las leyes que los relacionan permitirá, por primera vez, comprenderlos y preverlos a través del razonamiento y la observación. La sociología puede establecer las leyes de los fenómenos sociales. Al igual que para la física, es posible establecer las leyes que rigen los fenómenos físicos. La sociología ocupa un puesto fundamental y culminante en la enciclopedia comtiana, al representar el término último del progreso intelectual. Las 3 etapas de la ciencia. Comte fue el creador de la ley de las 3 etapas, lo cual se refiere a los momentos evolutivos por los que atraviesa el desarrollo de cada ciencia. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios, formulada ya en las obras de Juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo.
Esta posición teórica es paradójicamente una filosofía antifilosófica que considera conocimiento auténtico solo el conocimiento científico experimental, declarando vana e inútil la prestación sapiencial de la filosofía. El positivismo kantiano, al menos en su instancia científica, fue la filosofía dominante en buena parte del siglo XIX. Para entender el pensamiento kantiano, es necesario tener en cuenta el contexto histórico-cultural de su tiempo y particularmente sus aspiraciones sociopolíticas. Toda la doctrina de Comte, y en especial su doctrina científica, únicamente resultan comprensibles como parte de sus proyectos de reforma universal, que no solo abarcan la ciencia sino que los demás sectores de la vida humana. El fundador del positivismo tiene a las espaldas el inquieto periodo postrevolucionario francés, en el que Francia y, en general, Europa están empeñadas en la búsqueda de un régimen político estable. La doctrina de Comte nace también del intento de reconstruir el orden social de su tiempo. La doctrina de Comte concentra toda su fuerza en la ley de los 3 estadios del pensamiento, formulada ya en las obras de juventud. Él mismo consideraba que su descubrimiento más importante era esta ley fundamental del progreso científico, cultural y social, que describía también la evolución del pensamiento humano individual. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica. Como consecuencia de esta ley propone un nuevo sistema de las ciencias. Los grandes momentos de esta ley. Esta ley consiste en cada una de nuestras concepciones principales. Cada rama de nuestros conocimientos pasa sucesivamente por 3 estadios teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. El estado teológico. En los comienzos de la historia, el hombre se encontraba desarmado y asombrado ante la naturaleza. En el intento de conocer y explicar la naturaleza de los seres y las causas de los eventos, lleno de temor y asombro, los atribuyó a la voluntad de ser sobrehumano, dioses, espíritus buenos y espíritus malos que pueblan en el universo, y lo manejaban por entero. El hombre primitivo se presentó los fenómenos como producidos por la acción directa y continua de agentes sobrenaturales, cuya intervención arbitraria explicaría todas las aparentes anomalías del universo. De ahí la necesidad de apelar a la magia, oraciones y sacrificios para someter esas fuerzas y obtener la curación de enfermedades, la lluvia y todos los beneficios temporales. Para Comte, el hombre conseguía en su tiempo a través de la ciencia. En la época primitiva lo lograba con recursos religiosos. El estado metafísico. Sucesivamente, en la explicación de los fenómenos de la naturaleza, las divinidades, las voluntades personales de seres sobrenaturales o de un Dios principal van siendo sustituidas por fuerzas o poderes inherentes a las cosas mismas. Surgen así las ideas de naturaleza, esencia, potencias activas, fuerzas vitales, causas finales, etc., que, al principio, se consideraban como instrumentos en manos de la divinidad. Comenzaba el modo metafísico de pensar en sustitución del teológico, y con él el inicio del predominio del pensamiento abstracto. Sin embargo, no se trata todavía de una verdadera explicación de los fenómenos, pues que el hombre bloquea por sus propias abstracciones lógicas. Discuten inútilmente sobre ideas generales,
como justicia, libertad, derecho y otras semejantes, confundiéndolas con la realidad. Estado positivo. Finalmente, con el progreso de las ciencias, se supera la explicación metafísica y adviene el estado positivo, en el que la humanidad alcanza la madurez del pensamiento. El hombre renuncia a buscar causas últimas y explicaciones de los fenómenos en algo que está más allá de la experiencia, voluntades divinas misteriosas o abstracciones metafísicas. En esta etapa se atiene a los hechos y trata de formular las leyes que lo coordinan por medio de la observación, de la experimentación y del razonamiento matemático. Este conocimiento de las leyes naturales se dirige a la previsión de los acontecimientos futuros y con ello al dominio de la naturaleza. Comte afirma que estas tres etapas se excluyen mutuamente. Primero la metafísica desplazó a la religión, y una vez que la humanidad haya alcanzado el estadio, ambas, la religión y la metafísica, serán sustituidas por la ciencia. Si bien la religión continuará existiendo para satisfacer una exigencia total sentimental, el autor del positivismo invoca continuamente la ley de los tres estadios como una base de toda su concepción y la aplica a todos los aspectos del desarrollo del individuo. También a la evolución de la ciencia en general y de cada ciencia en particular. Las civilizaciones y las culturas, el proceso mismo de la historia, se desarrollan a sí mismos según este mismo ritmo evolutivo. Esta ley establecida, en definitiva, como dogma fundamental del positivismo. Gracias.